Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te habla? Tu profesor William Pérez, especialista en física y magíster en enseñanza de la física. El día de hoy estaríamos trabajando 4 ejercicios de movimiento. En este caso, movimiento unidimensional y movimiento bidimensional. Comenzamos. El primero nos dice, un saco se desliza fuera de una rampa como nos indica la figura, con una velocidad horizontal de 12 metros sobre segundo. Si la altura de la rampa es 6 metros sobre el suelo, determina el tiempo necesario para que el saco golpee el suelo y la distancia r en la que los sacos empiezan a apilarse. Muy bien, entonces nos están pidiendo que determinemos el tiempo, aquí está el tiempo para que el saco golpee el suelo. Es decir, desde que sale en este punto hasta que llega a este punto. Muy bien. Y luego nos dicen la distancia R. La distancia R es este alcance, también vista como alcance por allí en las ecuaciones que estábamos trabajando. Muy bien. Comencemos a trabajar. Vamos a hablar de una pequeña solución. En el sistema de coordenadas, el origen de las coordenadas está establecido al principio de la trayectoria. Es decir, lo vamos a establecer aquí. En este punto va a ser nuestro origen. También lo llamamos punto A. La velocidad inicial de un saco tiene los componentes en AX 12 metros sobre segundo. Recuerden que para acá en X la velocidad es constante. Y en Y, cuando comienza a caer, cuando va hacia abajo, es 0. Además, entre los puntos A y B, la aceleración es de menos 9,81. Fíjense aquí, menos 9,81 metros sobre segundo. ¿Por qué el menos? Porque recuerden que va en caída, en este caso lo estamos trabajando, pero lo vamos a utilizar con ese símbolo menos. Después nos dice, como la velocidad en vez de x va a ser igual a la velocidad en ax, entonces acuérdense que es constante, lo que estábamos diciendo, las tres incógnitas que vamos a tener en este caso va a ser la velocidad en b, pero para la componente y, el alcance y el tiempo de vuelo, que va a ser el tiempo que tarda desde A hasta B. Por eso es que lo pusimos ahí como AB. Muy bien. En el movimiento vertical, la distancia vertical desde A hasta B es conocida, ya la tenemos aquí, son estos 6 metros. ¿Sí? Indistintamente que se esté moviendo de forma parabólica, van a ser los mismos 6 metros. Son estos 6 metros que están aquí. Y por lo tanto, podemos obtener una solución directa para el tiempo usando esta ecuación. Es la ecuación de la distancia, o en este caso la altura, en función del tiempo. Sustituimos los valores. Tenemos aquí este menos 6. Esta altura inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Tenemos aquí un medio menos la gravedad, el tiempo. Hacemos un pequeño despeje. Lo van a despejar esto que está aquí, este tiempo. Y eso nos va a quedar una raíz, algo así como 2 por 6 entre 9,81. ¿Por qué el menos que está aquí? Fíjense que está este menos aquí también. Por eso fue que la consideramos aquí menos. Porque cuando hagamos el producto aquí, menos por menos va a ser más. Cuando ustedes tengan ese despeje allí, menos por menos va a ser más y entonces el tiempo nos va a quedar positivo. Recuerden que el tiempo siempre queda positivo, nunca queda negativo. Una vez que resuelven toda esa parte allí, tenemos como resultado que es 1,11 segundos. Eso es en la parte vertical, pero sin embargo, este tiempo nos va a servir tanto en el eje X como en el eje Y. Fíjense lo que lo calculamos con una ecuación del eje Y. Vamos entonces con el movimiento horizontal. Dice, como T ha sido calculado, es decir, este tiempo que estábamos hablando hace un instante, R se determina como sigue. Esa R es la ecuación de alcance, la que habíamos nombrado X. Muy bien, entonces me dice que X va a ser igual a XY más la velocidad inicial por el tiempo AB. Este X es 0, este 0 que está aquí. Esta X la reemplazamos por la R.
cuestiones de estética. Entonces nos dice que la velocidad inicial en X es 12. ¿Por qué dijimos que era 12? Recuérdense que la velocidad en el eje horizontal siempre es constante. Y entonces por eso es que nos da ese valor allí, ese 12. Muy bien, resolvemos esa multiplicación aquí y eso nos da 13,3 metros. Entonces este es el primer ejercicio. Recapitulamos. Velocidades en el eje X son constantes. Para este punto la velocidad en Y es 0 porque supone que están dejándolo caer. Bien, la distancia que recorre de aquí hasta aquí es R. Indistintamente si es parabólico o si es vertical van a seguir cayendo 6 metros. Otro dato curioso que me olvidaba por aquí. Este tiempo de 1,11 segundos va a ser igual, bien sea haciendo el movimiento parabólico o haciendo el movimiento vertical, porque en ambos casos está sujeto a la aceleración de la gravedad. Muy bien, terminado este ejercicio pasamos con el siguiente. Nos dice, la máquina desmenuzadora está diseñada para que lance virutas de madera a 25 pies por segundo, como se muestra en la figura. Ahí está nuestra figura. Si el tubo está orientado a 30 grados con respecto a la horizontal, determine a qué altura las virutas chocan con la pila que está aquí. Esta es la pila, puñito de viruta que está ahí. Si este instante cae en la pila a 20 pies. Es decir, que nos están dando ya el alcance de la X. Que está aquí para nosotros es X, muchachos. Muy bien. Vamos a establecer aquí nuestro punto de coordenadas, aquí en donde se dispara el cañón. Es una de esas máquinas que usan en las jardinerías para dañarnos, no, para desmalezar, para quitar todo el exceso de basura. Entonces lo hacen allí y es más fácil embolsar. Entonces nos dice, el sistema de coordenadas, cuando se analiza el movimiento entre los puntos 0 y A, es decir, desde aquí hasta aquí, las tres incógnitas son representadas como la altura, estamos buscando esta altura que está aquí, el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda desde que sale aquí hasta que llega aquí. El tiempo de vuelo, que lo vamos a llamar tiempo 0A, y la componente vertical de la velocidad, es decir, la velocidad de A en Y. Note que la velocidad en AX es igual a la velocidad inicial en X. Con el origen de coordenadas en 0, que era lo que estábamos hablando, la velocidad inicial de una viruta tiene las componentes de esta manera. Entonces, primer caso, ¿qué dijimos que era la velocidad inicial en X? La velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, 25 por el coseno de 30. Eso nos da 21,65 pies. ¿Y qué es la velocidad en Y? La velocidad en Y es 25 por el seno del ángulo. En este caso nos va a dar 12,5. Continuamos. Entonces tenemos el movimiento horizontal. Recuerden que en este caso la velocidad, lo dijimos en el problema anterior, es constante. Bien. Entonces usamos la ecuación del alcance. Este alcance que ya había marcado anteriormente son estos 20 pies que nos están diciendo. Bien. Este alcance inicial es 0, por eso aparece el 0 aquí. Y la velocidad inicial en X la acabamos de calcular porque su componente está por aquí. Entonces de ahí salió ese 21,65. Luego vamos a hacer un despeje. Esto está aquí multiplicando al tiempo para pasar al otro lado, dividir. Una vez que hacemos ese despeje, entonces vamos a obtener este resultado. El tiempo desde que sale en 0 o en O hasta A es 0,9238 o 9238 segundos. Muy bien. Luego nos vamos a la parte vertical. El tiempo, como lo dijimos en el caso anterior, el tiempo en X es el mismo tiempo en Y. Por eso que dice relacionando tiempo de 0 a
a la elevación inicial y final de las virutas se tiene lo siguiente. Y vamos a quitar eso de allí un momento porque nos va a estorbar. Otra vez utilizamos la ecuación altura en función del tiempo. Sustituimos los valores. Entonces tenemos aquí que es la altura HA va a ser igual a esta altura que está aquí. Esta altura inicial es 0. La velocidad inicial en Y ya la habíamos calculado, que es este que está aquí, de 12,95. El tiempo lo tenemos calculado por allá arriba, que es este tiempo, que es este mismo tiempo. La aceleración de gravedad, en este caso como estamos trabajando en este sistema, la vamos a utilizar, vale 32,2 pies sobre segundo. Este es un dato también que es constante, téngalo por allí presente por si acaso, por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, fíjense aquí, esta es la pregunta que va a causar más inquietud. Me están pidiendo la altura de esta pila. Fíjense que esta altura es esta, más o menos esta altura que está aquí, ¿no? Pero entonces esta altura de 4 pies es esto, ¿verdad? Pero me falta un pedacito allí, me falta un pedacito. ¿No están viendo aquí este pedacito que está allí? Entonces yo tengo como una diferencia que es una altura total. Entonces en este caso sería, la altura total sería este pedacito más ese pedacito que está allí más esta h, ¿no? Pero cuando yo la despejo, quedan los 4 pies que son completos menos la h. Entonces eso me da el pedacito. Ese es el pedacito que estamos buscando nosotros. Por eso ese menos que está allí. Muy bien, ya sustituyo todos esos valores. Cuando comenzamos a realizar la operación, obtenemos el siguiente resultado. 1,81 pies. Recuerden aquí, entonces, si este está negativo, quiere decir que estos 4 pies pasaron por aquí positivo. Resolvemos toda esta ecuación que está aquí y nos va a dar esto. Bien. Continuamos con los ejercicios. Presten atención a este que vamos a trabajar ahorita. ¿Por qué? Porque en este vamos a usar un poquito lo que son las ecuaciones diferenciales. Pueden ser derivadas o pueden ser integrales. Entonces necesito que presten bastante atención aquí. Dice, el automóvil mostrado en la figura, aquí tenemos la figura, se mueve en línea recta, de tal manera que para un tiempo corto su velocidad está definida por v igual a esta función que está aquí. La velocidad es una función en pie sobre segundo, donde el tiempo está en segundos. Determine su posición y su aceleración cuando han transcurrido 3 segundos. Y cuando está en reposo es 0. En reposo no, cuando está en ese punto el tiempo es 0 y la posición es 0. Muy bien, vamos a analizar entonces. Dice, solución. El sistema de coordenadas. La coordenada de posición se extiende desde el origen, es decir, desde aquí, desde el 0, y es positiva porque estamos trabajando hacia la derecha. Entonces, para acá es positiva, muy bien. Luego nos dice, la posición, como B está en función del tiempo, es decir, este que está aquí, la posición del automóvil puede ser determinada a partir de velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Acuérdense de lo que estábamos hablando por allí en las ecuaciones, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ya que esta ecuación relaciona a la velocidad, a la posición y al tiempo, entonces se toma en cuenta que S es igual a 0. Los datos que están aquí y que T es igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La velocidad, ¿quién es? La derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que esta función que está aquí la vamos a derivar. A integrar, disculpe. ¿Cómo la integramos? Bueno, esto que está aquí me va a quedar B por dt igual a ds o diferencial de s. Ahí está, diferencial de s. ¿Qué quedó? Muy bien. Entonces, ¿cómo dice? Desde 0 hasta S, que es mi posición, y desde 0 hasta el tiempo, que son los tiempos que estamos trabajando. Aplicamos las propiedades de las integrales y obtenemos que se va a evaluar, una vez que se
se resuelve esta integral, entonces nos queda que s va a ser igual a t al cubo más t cuadrado. Esto que está aquí, este simbolito, esta llavecita, significa que la estamos evaluando en las dos instancias o en las dos posiciones, en 0 y en la posición final, en 0 y en el tiempo final. Muy bien. Pero ¿qué me están diciendo por allí? Entonces nos quedó eso, que t vale 3. Eso nos dice por aquí, 3 vale 3 segundos. Ese es ese 3 que está aquí, cuando t vale 3 segundos. Entonces sustituimos el 3, donde están las t, valemos 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y aquí 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y 27 más 9, 36 pies. Lo colocamos en pie porque son las unidades con que estamos trabajando. Luego nos vamos con la aceleración. Se conoce que la velocidad está en función del tiempo. Entonces la aceleración sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ya que esta ecuación está relacionando a la aceleración, la velocidad y el tiempo. Tenemos lo siguiente. Fíjense que nos dijeron que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, como la velocidad es esto, lo que hicimos fue sustituirlo. Entonces en este caso derivamos. ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Ya tenemos la velocidad como una función. La derivamos, pero para 3 segundos sustituimos el valor allí. Me queda 6 por 3, 18, más 2, 20 pi sobre 6. Entonces esa es otra forma de resolver este tipo de ejercicios. No solamente lo vamos a hacer de ecuaciones directas, también lo podemos hacer así de esta manera. Muy bien. Y para terminar, ya por el día de hoy, nos dice, una partícula metálica está sujeta a la influencia de un campo magnético, tal que se mueve verticalmente hacia abajo a través de un fluido, desde la placa A hasta la B, tal como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura. Si la partícula se suelta desde el reposo en C, cuando S vale 100 milímetros y la aceleración es A igual a 4S metros sobre segundo cuadrado, donde S está en metros. Determine la velocidad de la partícula cuando llega al punto B y se sabe que S son 200 milímetros y B el tiempo requerido para moverse desde C hasta B. Solución, sistema de coordenadas. Como se muestra en la figura, está la figura, S se toma positiva hacia abajo. Aquí tenemos la S que está positiva hacia abajo. Bien. Medida desde la placa A. Aquí tenemos la placa A, que es esta que está aquí arribita. La velocidad, como A está en función de S, esta aceleración está en función de S, la velocidad, como función de la posición, puede obtenerse de la siguiente expresión. ¿De dónde surge esto? Pero sabemos nosotros que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces yo puedo aplicar la inversa, que es la integral. Entonces si integro la aceleración, voy a obtener la ecuación que me va a dar la velocidad. Entonces por eso es que tenemos por allí b de b igual a de s. O b diferencial de b igual a diferencial de s. Vamos a hacer una integral. Bien. Dice, observe que B es igual a 0 en S 100 milímetros. Y estos 100 milímetros convertidos son 0,1 metros. Por tal motivo tenemos esta expresión. Evaluamos esa o realizamos esa integral. Sabemos que la aceleración, ¿cuánto vale? 4S. Por eso es que está aquí este 4S. Por este 4S que está aquí. Muy bien, de ahí sale ese 4S, muchachos. ¿Evaluada dónde? En 0 y en la velocidad final. Y en 0,1 y la distancia final o la posición final. Muy bien. Resolvemos esa integral evaluada en 0 y en B y evaluada en 0,1 y en S.
tenemos esta ecuación que está aquí. ¿Por qué surge esta? Bueno, porque este 2 que está aquí se simplifica con este 2 que está aquí. Bien, entonces me queda ese 4 que está allí y esa raíz cuadrada sale de este 2 que está aquí. Muy bien. ¿Y por qué me queda s cuadrado menos 0,01? Ah, porque estoy evaluando esta función que está aquí. Este es s cuadrado, que es este que está aquí. Y como lo tengo que evaluar así, superior menos inferior, el 0,1 que está aquí elevado al cuadrado me va a dar 0,01. Bien, entonces eso surgió de ahí, de esa evaluación de esa integral. Muy bien. Ah, pero me están diciendo que S vale 200 milímetros o 0,2 metros. Sustituimos los valores allí y eso nos va a dar 0,346. Es decir, que la velocidad en B, por aquí en este punto, es 0,346 metros sobre segundos. Muy bien. Continuamos. El tiempo. El tiempo para que la partícula viaje de C a B se puede obtener cuando B, sabemos que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y ya sabemos que B nos dio esta ecuación que está aquí. Esta ecuación es esto mismo que está aquí, donde S es igual a 0,1 cuando el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Este primer pedazo que está aquí, lo dejaron caer como desde aquí más o menos. Muy bien, entonces vamos a integrar nuevamente a esa ecuación que está allí, pero antes de integrarla hay que darse cuenta de algo allí. Este 4 que está aquí es lo mismo que yo diga 2 elevado a la 2. Y entonces este 2 chiquitico se elimina con la raíz y sale de esta. Y solamente nos va a quedar dentro de la raíz todo esto que está aquí. Ah, pero es lo mismo escribirlo raíz de esto o elevado a la 1 medio. Cuando vamos a integrar es preferible tenerlos como exponencial que tenerlos como una raíz. Bien, por eso fue que hicimos ese cambio allí de esa ecuación. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a aplicar la integral. ¿Qué fue lo que hicimos? Este s cuadrado que está aquí, menos 0,01, está multiplicando el diferencial, pasó a dividir y nos quedó este 2 que es una constante. Por eso fue que lo dejamos así. Bien, aplicando las propiedades de las tablas de las integrales, llegamos a esto. La integral de una raíz cuadrada, ¿sí?, es el logaritmo neperiano de esa raíz, más S. ¿Por qué S? Porque es la que estamos trabajando allí y es el diferencial que estamos usando. Muy bien, y la debo evaluar entre 0,1 y S. Y en este caso me queda 2t. ¿Por qué 2t? Ah, bueno, porque la integral de la constante 2, el 2 sale, y la integral del diferencial de t es t. Y lo debo evaluar entre 0 y el t. Es decir, este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. Bien. Luego que tenemos eso allí, lo que vamos a hacer es sustituir los valores o evaluarla, mejor dicho. Y evaluamos y ese 2,33 surge de hacer esa evaluación. Por cuestiones de espacio, tuve que saltarme allí ese procedimiento. Pero una vez que realizamos el procedimiento de evaluación, el procedimiento lógico-matemático, surge ese 2,33. Y entonces, ¿qué me dice? En S igual a 200 milímetros lo vamos a sustituir. Bien, este 2 que estaba aquí multiplicando al tiempo lo pasé dividiendo. Reemplazamos allí los valores de todo lo que estábamos trabajando. S, fíjense que S vale 0,2, está aquí 0,2. El 0,1 ya estaba en la ecuación. Esta S que está aquí vale 0,2. Como les estaba diciendo, este 233 surgió después del proceso. Entonces resolvemos todo esto. Este es el logaritmo neperiano. Eso lo hace en la calculadora automáticamente. Muy bien. Y ustedes están familiarizados con eso porque están viendo logaritmos. Eso no es nada extraño para ustedes. Hacen el logaritmo neperiano de esto que está aquí, más el 2,33, lo dividimos entre 2 y eso nos dio 0,658 segundos. Entonces, esta es toda la clase.
Espero les sea bastante productiva. Cualquier duda, ustedes saben cómo deben contactarse conmigo. Que tengan feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.